Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. La palabra del Señor dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ustedes. Y descendiendo a la multitud de Tomás, comenzaban en la barca y a otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y estaban allá Pablo viendo que fracasaban, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis agitados? ¿Cómo no queréis ver? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por su gran amor, por su gran misericordia, porque tú nos amas, Dios mío. Gracias por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos redimido, por habernos puesto en este lugar, Señor, para alabanza y gloria de su nombre. Padre Santo, ayúdanos a permanecer firmes y fieles en tu palabra, en la fe, en el conocimiento, en la obediencia a ti, Señor. Padre, ayúdanos a honrarte, a bendecirte y a glorificarte en el nombre de Jesús. Oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén y amén. Mis amados, yo quiero decirles algo muy importante en esta mañana, y es que uno de los problemas más grandes de nosotros como iglesia es la falta de confianza en el Señor, la falta de fe en Dios. Cuando nosotros tenemos falta de confianza y de fe en el Señor, a veces actuamos de manera descomedida, amén, de manera inapropiada, cometemos muchos errores, amén. Pero cuando nosotros confiamos y creemos en Dios, entonces podemos ver su gloria, podemos ser pacientes, podemos gozarnos, podemos deleitarnos. Aquí hay un cuadro que la palabra del Señor nos muestra de lo que es y de lo que somos nosotros, amén, como cristianos, como humanos, como personas que decimos creer en Dios, pero en la práctica, en la realidad, hay mucha desconfianza en nosotros. Y pareciera que todo lo que quizás estamos haciendo carece de valor, de sentido, y carece quizás de importancia. Pues no es así, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos muestra claramente que lo que hemos emprendido, o lo que Dios ha emprendido en nosotros, porque no somos nosotros los que hemos emprendido algo, sino es Dios que ha emprendido algo en nosotros. Como dice la misma escritura, el que empezó en nosotros la buena obra, el que la perfeccionará, él la terminará, la llevará a cabo, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. La palabra de Dios se va a hacer realidad en nuestras vidas, y no hay forma, no hay manera de escapar, no hay manera de eludir, no hay manera de evadir, no hay manera de nosotros esquivar esta verdad. Simplemente la palabra de Dios se hará realidad en nuestras vidas. Amén. Y vemos aquí claramente que dice que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo Jesús: pasemos al otro lado. Cuando uno termina la jornada del día, ¿qué es lo que pensamos hacer después de que hemos terminado todas las labores del día? Descansar, ¿cierto? Y las jornadas de Jesús no eran jornadas fáciles, eran jornadas extenuantes. Mis amados hermanos, hay muchas personas que creen que el ministerio y el trabajo en la obra del Señor es un trabajo suave, pero déjenme decirle que yo a veces termino mucho más rendido, hermano, el día domingo, porque este trabajo, a pesar que pareciera ser sencillo, es un trabajo muy desgastante, muy agotador, y uno termina de verdad rendido. Pues me imagino entonces la jornada de Jesús, que empezaban prácticamente muy temprano en la mañana y terminaban muy tarde en la noche. Y obviamente pues
si ese era el trabajo de Jesús, si esa era la jornada en la vida de Jesús, también lo era la de los discípulos, porque los discípulos eran sus ayudantes y ellos mantenían 12 personas, no eran 12 escoltas, eran 12 servidores que estaban allí al lado de Jesús, aprendiendo, viendo, comiendo, caminando, compartiendo con Jesús todas las experiencias, de muchas clases de experiencias. Y ellos no podían, ellos habían dejado todo y estaban siguiendo a Jesús. Para donde quiera que se movía Jesús, para allí estaban sus discípulos. Y obviamente me imagino que también ellos terminaban cansados de su jornada del día. Y además siempre atendían a la multitud, y a veces las multitudes trataban de asediar a Jesús, de impedir el paso, una cantidad de cosas. Pero allí estaban los discípulos. Y obviamente lo más normal es que llega la noche y se llega como la esperanza de, bueno, voy a descansar. Pero en el caso de Jesús no fue así. Porque dice que cuando llegó la noche, les esperaba una tarea difícil, una tarea complicada. Y especialmente para los pescadores. Amén. ¿Quién eran los pescadores? Pedro, los que sabían remar. En ese tiempo no existían los motores como hoy en día para mover las barcas. No existían los tales motores como hoy en día existen para hacer más fácil. No, tocaba era con remo. ¿Y quiénes iban a remar? ¿Quiénes iban a trabajar allí? Pues los discípulos. Pero aquí hay una escena que yo creería que si pasara eso en nuestras vidas, en la actualidad, ustedes dirían eso sería injusto. Que yo llegase a tomar la acción que tomó Jesús. Porque le dijo, pasemos al otro lado. O sea, de alivio, de descanso, vamos a remar. El 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero sucedió algo. ¿Qué pasó? Se levantó una gran tempestad, de las que saben levantarse en el mar. Una tempestad, unas olas fuertes. Y esa barca empezó a tambalearse, empezó a moverse, empezó a sentir que se hacía pedazos. Pero había algo curioso, porque mientras los discípulos estaban remando, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Por eso te digo, si se pasara eso, yo creo que ustedes dirían, no, ¿cómo va a ser este pastor? ¿Verdad? Nosotros remando, nosotros trabajando, ¿y él qué? Durmiendo, descansando. Eso es injusto. Yo creo que harían una protesta, saldrían a las calles a marchar en protesta diciendo, no, eso no puede ser posible. No es justo que el pastor haga eso, ¿verdad? No es justo que Jesús haga eso. ¿Cómo puede ser posible? Todo un día trabajando, todo un día caminando, todo un día de ajetreo. Llega la noche y en lugar de descansar, ahora nos toca ir a remar. Pero claro, pero él sí a dormir, él sí a descansar, él sí a colocar la cabecera allá y a relajarse, mientras que los otros iban, ¿qué? Remando. Pero mis amados hermanos, todas estas cosas tienen un propósito. Y obviamente que la tempestad era tan fuerte, tan grande, que dice que realmente parecía que se iban a ahogar. Y entonces ellos empezaron a preocuparse, a desesperarse, de ver cómo los vientos venían y golpeaban en la barca. Aparte de eso, es de noche. Yo me imagino que no tenían luz, por ahí quizás una lámpara, las que usaban antiguamente, queroseno, qué sé yo. No sé si existía ese tipo de combustible también. No sé con qué irían alumbrando, no sé cómo irían, ahí a tienta, no sé cómo lo harían. La verdad, al fin y al cabo, hay un experto navegador, que era Pedro, ¿verdad? Sabía cómo era, porque ellos pescaban también de noche. Y duraban toda la noche también en el mar pescando. O sea, eran personas ya, yo creo que con la poca luz que emite la luna, ¿verdad? Se movían. No sé cómo sería eso. La verdad no alcanzo a imaginar eso. Pero era un episodio bien oscuro. En mitad del mar, con una tempestad fuerte, a oscuras, ¿verdad? Y ya que la barca se hundía, ya que la barca se rompía, y realmente ellos empezaron fue a angustiarse, a desesperarse, a preocuparse. Y entonces ahí hay una gran preocupación. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya
se anegaba. Ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Esa es la reacción de todo ser humano. Lo que ellos no comprendían era que quién estaba en la barca. Lo que ellos no podían en ese momento, por la preocupación, por el temor de que se iban a hundir, no alcanzaban a percibir, a entender, a comprender quién estaba en la barca. Ellos habían visto ya muchos milagros a través de Jesús. Ellos sabían que realmente era el Hijo de Dios, aunque no tan claramente, pero sabían que era alguien especial. Entonces, ¿cuál era realmente el temor? ¿Cuál era la preocupación? Además, ya habían compartido mucho tiempo con Jesús. Era hora de que ellos supieran y entendieran qué hacer en esos momentos de crisis, de problema. Ellos tendrían que saber eso. Pero ellos realmente, aquí en este momento, se les olvidó todo. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Llamar a Jesús. Dijeron, no, aquí la solución es llamar a Jesús, hombre. Si Él no se despierta, nos vamos aquí a ahogar todos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo estaba la gente? ¿Cómo estaban los discípulos? Amedrentados, atemorizados. Nos vamos a hundir, nos vamos a negar, vamos a perecer. Yo estoy seguro que muchas veces nos pasa a nosotros así, estando en la iglesia. Y cualquier persona que venga a decirnos cualquier cosa, cualquier viento, cualquier corriente, cualquier cosa que nos vengan a decir, empezamos a sentir que ¿qué? Uy, esto se va a hundir. Uy, esto se va a acabar. Uy, esto se va a desaparecer. Uy, esto. ¿Es así o no es así? Y empezamos a temblar y empezamos a amedrentarnos y empezamos a actuar igual, exactamente como los discípulos. Cosas del mal, eso es rapidito. Ahí sí creemos, pero no creemos en lo que Dios ha dicho. No creemos en Dios. Hermano, aquí había una garantía de que no iba a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Cuál era la garantía? Que Jesús iba en la barca. Y obviamente si Jesús iba en la barca, pues nada iría a pasar. No podría anegarse, ahogarse el Hijo de Dios. Entonces esa barca no se iba a hundir, no iba a pasar nada. La barca iba a mantenerse firme y estable. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Qué pasó con esa escuela que ya estaban recibiendo ellos? ¿Por qué no la ponen en práctica? Que fue prácticamente lo que Jesús les reprochó. Amén. Vemos ahí claramente en el versículo 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, le reprocharon a Jesús, le dijeron, ¿no tienes cuidado de lo que estás haciendo? Mire, nos trajo acá igualito lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué le decía el pueblo de Israel a Moisés cuando estaba en el desierto? Y no era Moisés, era Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. 400 años de esclavitud en Egipto. Hermano, trabajando duro, esclavos todo el tiempo. Y aparte de eso, en los últimos tiempos, en los últimos momentos, pero estando en el transcurso, en el camino, en el transitar, obviamente estaban en un desierto, obviamente iban a haber situaciones adversas. Pero ¿cuál es la reacción del pueblo frente a cada adversidad? ¿Cuál era la reacción? Ay, no, mire, mejor estábamos en Egipto. Mire, empezaron a acordarse allá de las cebollas, ¿verdad? De la carne. Y empezaron a acordarse de todas esas cosas. Dijeron, estábamos mejor allá, mire, ¿a qué nos y le decían a Moisés, ¿a qué nos has traído aquí? A que muriéramos de hambre, a perecer de sed, a pasar necesidades. Oiga, terrible el pueblo, ¿verdad? Terrible. Esa es la actitud de un pueblo que cree en Dios, pero que a la vez no cree, no confía en Él. Cada vez que viene una situación, en lugar de afirmar nuestro corazón a Dios, es de duda, es de incertidumbre. Ay, eso como que no va a seguir. Ay, eso como que va, quién sabe qué irá a pasar. Ay, eso como que la barca se va a hundir. Ay, eso como que no sé qué. Y así estamos todo el tiempo. ¿Por qué no actuamos realmente como verdaderos hijos de Dios, de carácter, de fe, de firmeza? Y si hay alguna amenaza y si hay alguna situación adversa, ¿por qué no hacemos como dice el Señor Jesús?
¿Acaso no tienen el mismo poder? Fue lo que les dijo Jesús. Mire lo que dice ahí, verso 39. Y levantándose Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué era todo lo que había que hacer? Eso. Pararse, levantar las manos y decir, ordenar al viento, ordenar a las olas que se calmaran, y simplemente eso obedecería. Eso esperaba Dios. Eso esperaba Jesús de ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos no lo hicieron. Simplemente no lo hicieron. Los discípulos, eso era lo que debían de haber hecho. Pero ¿qué hicieron? Se asustaron y más bien corrieron a llamar a Jesús. Y Jesús solamente levantó las manos y reprendió el viento. ¿Y el viento qué? Cesó y se hizo grande bonanza. Pero viene la exhortación de parte de Jesús a ellos. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mis amados hermanos, cuando nosotros creemos que las cosas andan y funcionan por nosotros, pues hermano, estamos en un error gravísimo, porque nuestra fe es una fe realmente inestable. Nuestra fe casi es movida a través de las circunstancias. Si estamos bien, entonces saltamos de alegría y decimos: gloria a Dios, aleluya. Ve, si yo tuve fe, vea, tuve fe y Dios hizo el milagro, Dios respondió, Dios aquello. Pero cuando no hay respuesta de Dios, entonces decimos: ay, Señor, tú no me quieres, no me amas, Señor, tú se olvidó de mí. Y empezamos a llorar y a quejarnos y a lamentarnos y a decir: ay, yo como que más bien voy a buscar otro Dios, más bien voy a hacer como una imagen, más bien voy a hacer algo como para que me escuche, como para que me atienda, porque es que tú no me escuchas, no me oyes, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros actuamos de manera descomedida en términos de fe, en términos de confianza en el Señor. Amén. Y el Señor les dice: ¿cómo no tenéis fe? O sea, en otra palabra, Jesús que esperó de ellos que hubieran hecho exactamente lo que hizo Él, porque ellos también tienen el poder, ellos también tienen la autoridad, ellos también son hijos de Dios. Además, Jesús dijo que si todas esas cosas que Jesús hacía, las podían hacer ellos y mucho más, pues es así, mis amados hermanos. Pero no es para que nosotros estemos entonces cazando cosas y allá haciendo como a través de magia y de adivinación o de magos allí. No, es en el momento que realmente se necesita que pasemos una situación de una manera inesperada. Dios estará ahí para ayudarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vamos a ver la gloria de Dios. Pero ellos no creyeron, mis amados hermanos. Ellos no entendieron, ellos no confiaron. Ellos simplemente actuaban de manera ahí como venía el tiempo, ¿verdad? Hay otra cosa más interesante, mis amados. Jesús les dice: ¿cómo no tenéis fe? Y aquí me sorprende otra cosa que es mucho más grave. Porque ellos estaban asustados ¿de qué? De las olas. Estaban asustados, hermanos, de los vientos que azotaban esa barca, que ya parecía que se anegaba hace un día. Y Jesús levanta sus manos y ordena que se calmen. Y ahora están asustados porque Jesús hizo el milagro. Las olas se calmaron. Ahora, ¿quién entiende? ¿Quién nos entiende a nosotros? Ahora están asustados diciendo: uy, ¿usted quién es? ¿Quién es el que viene aquí en esta barca? Ya dicen que estaban amedrentados, asustados. Uy, ¿esto quién es el que está aquí? Que el viento y el mar le obedecen. Estaban asustados, lo dice la palabra. Estaban asustados ahora con quien había hecho el milagro de calmar el viento, de cesar los vientos, de calmar el mar, de cesar las olas. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Quién nos comprende, hermanos? Nos asustamos por todo, por sí o por no. Amén. Primero estaban diciendo: Señor, mira, haga algo que vamos a perecer. Señor, por favor, haga algo. Vamos a morir, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Y ahora Jesús calma todo y dice: ay, Señor, ¿y ahora quién es? Terrible, terrible, de verdad que es muy complejo
para Dios entendernos a nosotros. Ahora, ¿quién es el que está aquí con nosotros? Que el viento y el mar le obedecen. Lo dice claramente ahí. Entonces temieron con gran temor. Eso, cuando dice temieron con gran temor, quiere decir que realmente el miedo que sintieron era mayor, hermano. Un poquito más y se lanzan al agua. Tremendo, hermanos. Casi no se ahogan por las olas, sino se ahogan ahora. ¿Es por qué? De miedo del que estaba ahí en la barca. Porque, hermano, mire, a nosotros nos sorprende. Dios nos dé la madurez y la capacidad de entender que, hermano, el que nos llamó es poderoso, es fiel para guardarnos sin caída, sin pecado, sin maldad. Él es poderoso para cuidarnos y no permitirá que nada, dice, no permitirá que sus santos vean corrupción. Yo lo que tengo que tener es confianza y fe en el Señor. Es que yo no soy el que estoy llevando la barca. Es que no es usted el que está llevando la barca. Es que no es nadie el que está llevando la barca. Es Dios el que está manejando la barca. Y, hermano, tenga la plena seguridad y la plena certeza que llegaremos a puerto seguro. Que llegaremos al lugar de destino. Que llegaremos a la patria celestial. El problema de nosotros es que no confiamos en Dios. Decimos creer y confiar en Dios, pero no. Hermano, venga la circunstancia, venga la prueba, e inmediatamente empezamos ¿a qué? A tambalear. Empezamos a tambalear. Empezamos a decir, ay, mire, ay, qué susto, ay, qué miedo. ¿Verdad? No, mis amados. Siéntanse seguros de lo que han hecho, de la decisión que han tomado en Cristo. Siéntanse seguros en este lugar. Siéntanse seguros, hermano, de lo que están haciendo para la gloria del Señor. Usted no necesita de otra cosa diferente, sino a Dios, a Cristo y a este crucificado. Y veremos la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban asombrados, pero ellos no se daban cuenta que Jesús estaba esperando que ellos hubieran tomado la iniciativa para que eso pasara. Tremendo, ¿cierto? Mis amados, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en Cristo. Tenemos que confiar en la palabra. Tenemos que confiar en el Evangelio. Tenemos que confiar en el plan de salvación. Amén. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Pasó también, ¿se acuerdan de una ocasión cuando Pedro, por allá en Hechos capítulo 12, si no estoy mal, Pedro fue encarcelado por los obviamente perseguidores, ¿no? Dice que en tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Oiga, lo mató a espada a Santiago, a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraban y clamaban a Dios por él. ¿Y qué pasó? Pues Dios escuchó la oración del pueblo, y Dios hizo que las puertas de la cárcel se abrieran, que las cadenas con las cuales estaba atado Pedro se rompieron, y Pedro quedó libre y fue libre. Los ángeles de Dios lo sacaron de la cárcel, porque al otro día le iban a sacar a la plaza pública y iba a ser también muerto, igual que mataron a Jacobo. Y por eso la iglesia se preocupó. Pedro era un líder influyente, un líder importante, un siervo del Señor, y la iglesia obviamente se preocupó. Y empezaron a orar y clamaron a Dios, y Dios les respondió.
Hermano, pero ¿qué pasó? Cuando llega Pedro, porque ellos estaban aún en el templo, reunidos orando por Pedro, y Pedro llegó, y salió una muchacha a abrirle. Dice de Hechos 12:6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, Dios mismo ahí, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro del costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía por donde pasado la primera y segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escucharle una muchacha llamada Rode. ¿Cómo se llamaba? Rode. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice que de gozo, ¿no? No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las buenas nuevas que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Porque ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando lo vieron, se quedaron ¿qué? Atónitos, orando porque saliera de la cárcel. Y Dios los saca de la cárcel, y ahora están asustados diciendo, ese no es Pedro, eso debe ser un ángel, eso debe ser otra persona. Así es la fe nuestra, ¿cierto? Es una fe tan grande, ¿verdad? Tan grande que sucede el milagro y no creemos el milagro, no creemos la obra de Dios. Y es que lo decimos, de verdad, literalmente lo decimos. Yo no puedo creer que eso haya sucedido. Pues, hermano, entonces somos tan incrédulos que aún viendo no creemos. Somos complicados, hermanos, somos muy complicados nosotros. ¿Cómo Dios nos puede realmente hacer entender el Evangelio? ¿Cómo Dios nos puede hacer entender su palabra? ¿Cómo nos puede Dios ayudar realmente a confiar en Él, a creer en Él, a depender de Él? Es bien complicado, hermanos. Pues si eso no lo puede hacer Dios, imagínense cómo lo vamos a poder hacer nosotros. Mis amados, yo quiero decirles y quiero de verdad invitarlos a que confiemos plenamente en Dios. Lo que debemos hacer como cristianos es de verdad andar confiadamente en el Señor. Él nos lleva en su regazo, Él nos lleva en sus brazos, Él nos lleva en su presencia, Él nos lleva de su mano. Y como nos lleva en su mano y como nos lleva en su regazo, hermano, hermano, así pasemos, como dice la misma escritura, por el fuego, por el agua, así pasemos por donde sea. Entonces, en esos momentos de turbulencia, de situaciones adversas, ¿qué es lo mejor que debemos hacer? Guardar silencio y esperar en el Señor, confiar en Él. Porque si usted se pone a hablar cualquier cosa, hermano, lo que está diciendo va a empeorar más la situación, va a empeorar más la cosa. Guarde silencio, ore al Señor, confiemos en Él, guardemos la calma, y seguro que pasamos al otro lado sin ningún problema. Mira, mis amados hermanos, yo le dije a mi esposa, amor, écheme un trapito, porque yo dije, yo no llevo más zapatos, porque me dijo, lleve 2 pares de zapatos por si algo. Le dije, no, yo no llevo, más bien écheme un trapito para limpiar los zapatos, porque dijeron que había una trocha y que eso se embarraba a uno, y bueno, la gente habla muchas cosas. Hermano, créame que no tuve necesidad. Esta mañana fue que lo limpié mis zapatos,
no tuve necesidad de limpiar zapatos, hermano. ¿Por qué? Porque no hubo necesidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno hace las cosas con confianza, creyéndole a Dios, sabiendo de que vamos en los brazos del Señor, que vamos en su regazo, así pase, como dice, por el fuego, por donde sea, Dios te guardará, Dios te librará, Dios te protegerá y te llevará a tu destino en completa paz y en completa bendición. ¿Cuántos alaban su nombre? No va a pasar absolutamente nada. Nada va a pasar. El problema siempre somos ¿qué? Nosotros, por nuestra poca fe, por nuestra poca confianza.